Lunes 8 de enero de 2018, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a la primera emisión matutina de TVL Noticias. Soy Lorena Espinosa y desde ahora en adelante, todos de lunes a viernes a las 7 de la mañana estaré con ustedes llevándoles el acontecer legislativo y la coyuntura nacional más importante. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también por nuestro sitio web www.tvel.asambleanacional.gov.es. Hoy en nuestros invitados tendremos a dos asambleístas. En primer lugar tendremos al asambleísta Esteban Melo de Alianza País por Europa, Asia y Oceanía. También estará con nosotros el asambleísta Homero Castañer, asambleísta de Cañar por el Movimiento Creo. De inmediato arrancamos con las noticias más importantes. Designación vicepresidenta. Y el Ecuador tiene segunda mandataria. Con 70 votos afirmativos, María Alejandra Vicuña fue posesionada como vicepresidenta constitucional de la República por la Asamblea Nacional. Vicuña acompañará al presidente Lenín Moreno hasta el 2021. La moción la presentó el asambleísta de Alianza País, César Litardo. Y designar a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta constitucional del Ecuador para el periodo 2018-2021. Previo a su posesión, el asambleísta Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano explicó que con el oficio enviado por el Ejecutivo, el presidente de la República asume la obligación de declarar la ausencia definitiva de Jorge Glass y que en los ámbitos jurídico y constitucional, la Asamblea tiene la competencia para pronunciarse. Y en vista de que él lo ha hecho, la Asamblea ya no tiene la preocupación que existió sobre la posibilidad de que aplicándose el artículo 149 de la Constitución, la Corte Constitucional tuviera que hacer esta declaración. Luego de la votación, la sesión fue suspendida por 45 minutos. La nueva vicepresidenta llegó al Palacio Legislativo y fue recibida en alfombra roja y con honores. Luego de la toma del juramento y de la firma del acta de posesión, Vicuña agradeció la confianza al jefe de Estado por depositarla en mujeres ecuatorianas. Además, aseguró que la unidad, el diálogo y la democracia son la base del actual gobierno. Esta vicepresidencia será para la gente y con la gente. Convocamos a todas las organizaciones políticas y sociales con las que hemos caminado en este tiempo a apostarle a la unidad y al diálogo. Dijo que asume el cargo en una difícil situación política, pero que es el momento de reafirmar los principios del proyecto político. Donde debe verse el temple de quienes nos asumimos como revolucionarias. En estos días, cuando debemos ser capaces de defender con más fervor y vehemencia los principios con los que iniciamos este proceso. De su parte, el presidente de la Asamblea Nacional pidió a Vicuña no traicionar el mandato encomendado. La marca su camino y aspiramos que la democracia se fortalezca con las acciones que hemos ejecutado en esta Asamblea. Señora vicepresidenta, usted tiene la responsabilidad histórica de no traicionar este mandato que el día de hoy le entregamos a usted. En la posesión no estuvo presente el presidente Lenín Moreno. El jefe de Estado envió su excusa, pues hace pocos días sufrió una quemadura en su mano. Quienes presenciaron la nueva designación fueron los integrantes del gabinete ministerial. Asimismo, antes del acto principal, varios legisladores de oposición abandonaron el salón plenario. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ahora compartimos con ustedes las reacciones derivadas de la sesión del Pleno de este sábado tras la posesión de María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta de la República. Hubo criterios diversos por parte de los asambleístas respecto a este acontecimiento. Veamos. Tras la elección de la nueva vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, las reacciones tanto de los asambleístas del oficialismo cuanto de oposición, incluso de quienes formaron parte de la terna enviada por el Ejecutivo para asumir esta dignidad, no se hicieron esperar. Todos coincidieron en la necesidad de que exista una institucionalidad sólida y completa. El legislador oficialista Juan Pablo Belín manifestó que espera que la segunda mandataria asuma esa responsabilidad histórica en beneficio del país. Una salida, el Congreso, la Asamblea, mejor dicho, ha dado esa viabilidad y esperemos pues que asuma esa responsabilidad histórica
y que pues en el día a día con el trabajo se logre cumplir con esos objetivos también del plan Toda una Vida que se propuso en la campaña. María José Carrión felicitó la elección de la nueva vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, pero además se refirió al discurso expuesto por la segunda mandataria. Con muchos contenidos humanos sobre todo, pero también con una claridad ideológica que comienza ya a dar efecto esa presencia también de la mujer en un espacio tan importante de gobierno. Rosana Alvarado, ministra de Justicia, celebró la nueva designación, pero además dijo que apoyarán a su compañera de bloque en este nuevo cargo. Este país continúa, este país sigue trabajando, este país va a enfrentar un nuevo proceso en donde la consulta a la ciudadanía es la que nos ayudará a tomar las mejores decisiones. En esa línea, ejecutivo, legislativo, todas las funciones del Estado, sí tenemos que estar más comprometidas y a la altura y con responsabilidad con la historia. Por su parte, Luis Fernando Torre, del Partido Social Cristiano, argumentó por qué su bancada del Cambio Positivo se abstuvo en la votación. No queremos ser corresponsables políticos de la designación de la nueva vicepresidenta. Serán responsables políticos de la designación el presidente que envió la terna y los legisladores que votaron. Es la segunda vez desde 1997 que una mujer asume el cargo de vicepresidenta de la República. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Juicio político Jorge Glass. La Comisión de Fiscalización ya no es competente para seguir con el proceso de juicio político contra Jorge Glass, luego que éste perdió su cargo como vicepresidente de la República. Así lo expresó la presidenta de la Mesa Legislativa, María José Carrión. Este domingo se llevó a cabo la sesión de comisión donde se decidió suspender el trámite. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional ya no es competente para seguir con el proceso de juicio político contra Jorge Glass, una vez que Glass perdió su cargo como vicepresidente de la República, aseveró la titular de la Mesa Legislativa, la asambleísta María José Carrión. No proceder desde el punto de vista constitucional, seguramente se ha transmitido también criterios contrarios, pero el orden constitucional es el que prevalece. En este sentido, oficiaré al presidente de la Asamblea Nacional para que ponga en conocimiento a los 63 asambleístas que plantearon el juicio político que no soy ya juez competente para la causa. La sesión convocada por la Comisión de Fiscalización arrancó a las 10:42 de la mañana y en ella se conoció que María Alejandra Vicuña fue electa y posesionada como la nueva vicepresidenta de la República por ausencia definitiva del ex segundo mandatario Jorge Glass. El anuncio de la presidenta de la comisión generó diversas reacciones, entre ellas las del asambleísta Raúl Tello. Todas las decisiones y las acciones que se han tomado desde la conducción de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Fiscalización durante todo este tiempo han estado orientadas a que no se realice el juicio político al ex vicepresidente de la República. Por su parte, los legisladores Silvia Salgado y Daniel Mendoza también se refirieron a este proceso. Y hemos perdido justamente esa condición de legítimos jueces, porque no podemos juzgar a quien es un ciudadano en este momento común y que le corresponde a otros jueces. El juicio político más o menos es como ir a un funeral. Ya aquí ya hay un difunto político. Ese difunto político hoy ya no tiene la calidad de vicepresidente y tenemos que entonces ya dar cierre a esto con probidad, velando por los más altos intereses del pueblo ecuatoriano. La segunda sesión de la Comisión de Fiscalización, convocada para las 17 horas de este domingo, en la que Jorge Glass debía presentar sus pruebas de descargo, quedó suspendida. Karel Sack, TVL Noticias. La Asamblea se ha pronunciado, designó a María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta. Sin embargo, en la sesión plenaria de posesión se evidenció la ausencia de varios asambleístas de Alianza País, de los denominados con principios. Es momento ya de empezar nuestra primera entrevista. Damos la bienvenida al asambleísta Esteban Melo de Alianza País. Muchas gracias por acompañarnos en las entrevistas y como le comenzaba, tras cámaras, es el primer invitado de esta emisión.
Bueno, para mí es un honor, qué gusto poder estar aquí. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos están viendo, especialmente a nuestros migrantes. Ahora que empezamos con este nuevo espacio, sería muy bueno y positivo que podamos ir directamente a lo que les interesa a los ecuatorianos. Así es, asambleísta. Usted no estuvo presente, fue uno de los que mencionamos, no estuvo presente en esta sesión plenaria, y días atrás varios de sus colegas habían dicho, manifestaron más bien su desacuerdo en que sea María Alejandra Vicuña la designada como nueva vicepresidenta. Bueno, es que empezaron realmente mal, violentando la Constitución de la República. Estamos ante el país de la zapada, del todo vale. El 149 de la Constitución es muy claro. Quien tiene que declarar vacante la vicepresidencia de la República es la Corte Constitucional, remitirlo a la Asamblea y ésta ratificarlo, y recién ahí enviar la terna. La ansiedad por tomarse la vicepresidencia de la República hizo que manden directamente la terna. Nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada con principios, no íbamos a ser copartícipes de una violación a la Constitución de la República. Somos los legisladores y ante todo lo que tenemos que tener nosotros todos muy claro es que el Ecuador debe ser un Estado de derechos, donde desgraciadamente estamos viendo que se violenta incluso la propia Constitución. ¿Qué se avisora entonces, asambleísta, luego que ya el Pleno la posesionó como nueva vicepresidenta? Han dicho se cierra un capítulo y empieza uno diferente. ¿Acaso los ecuatorianos han visto que se están cerrando las cosas? ¿Acaso estamos viendo que empieza una nueva obra, que se está cumpliendo con el plan de gobierno, que se hace lo que dice la Constitución? Nada, absolutamente nada de eso ha pasado. Simplemente lo que vemos es publicidad, marqueteo, lo que vemos es el escándalo, la zapada. Lo que vemos es que simplemente ahora tenemos una vicepresidenta de la República que no cumplió con los formalismos. Incluso varios juristas llegaban a decir que no podía estar en la terna porque estaba funcionando como ministra. Bueno, pues evidentemente lo que tenemos es que desgraciadamente ese tema en donde se especificaba. La República señala que para poder ser cargo de elección popular tienes que tener un conjunto de requisitos. Al ser ministra en funciones, ojo, el hecho que ella haya sido vicepresidenta encargada no quiere decir que se le quitó el cargo de ministra. Al ser ministra no podía estar dentro de la terna y lo que tenemos en este momento es simplemente otra violación a la Constitución de la República. Tenemos un vicepresidente que fue condenado sin pruebas. Tenemos que en este momento en el Ecuador no hay garantías para absolutamente nadie. Son tiempos oscuros, pero ante los que tenemos que todos los ecuatorianos tomar fuerza y responder. Responder no, por ejemplo, en esa consulta mañosa, que también violó la Constitución. Lo que hay es una ansiedad por tomarse el poder y por el reparto. Vimos cómo el PRE está en CENEL, vemos cómo se entregó el dinero electrónico a la banca, cómo se pretendió negociar con nuestros migrantes al querer cobrarle las deudas hipotecarias en el Ecuador, algo que está prohibido por ley y que la bancada de la Revolución Ciudadana defendimos en el periodo legislativo pasado. Lo que vemos es cómo pretenden tomarse la patria. ¿Qué se avisora entonces, asambleísta? Ya nos ha hecho el contexto a nivel de país. ¿Qué se avisora ahora en el movimiento Alianza País? Han sido evidentes los quiebres y finalmente en la designación de la nueva vicepresidenta ustedes no estuvieron presentes. Es que ¿cómo vamos a participar de algo que es absolutamente inconstitucional e ilegal? A mí me recordó a los tiempos cuando fue nombrado Fabián Alarcón, donde se inventaron parte de la Constitución, incluso, mire, lo que es tremendo, ¿no? Cómo la historia se repite. Llamaron a una consulta, a un referéndum, para poder legalizar algo que era completamente ilegal. Lo que se avisora es que nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, vamos a defender el plan de gobierno que votaron mayoritariamente los ecuatorianos y vamos a ser propositivos. Mire, durante todo este tiempo lo que hemos tenido es show y no ha habido ninguna política pública que le responda a los ecuatorianos. Simplemente lo que nos encontramos es que hay una mala gestión en los hospitales, nos encontramos con un acto absolutamente ilegal, violentando la ley de solidaridad, donde se cogieron 300 millones que era para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Escuchen muy bien, manavitas, escuchen muy bien, esmeraldeños, exíjanles a los asambleístas de Manaví y Esmeraldas que responde el ministro de Finanzas, porque se cogieron 300 millones para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, algo que está prohibido por ley, ¿ya? Para poder realizar otras actividades. ¿Qué está pasando en el país?
todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que reaccionar. Lo que se avisora es que vamos a decirle no a la consulta mañosa, a una consulta que es ilegal e inconstitucional. Y sí, justamente lo que usted ha hecho mención, ha dicho que ustedes van a trabajar para que se dé cumplimiento al plan de gobierno propuesto en campaña. Y María Alejandra Vicuña en su discurso mencionó algunos de los temas y para ello dijo necesitaba el apoyo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo será el escenario ahora con todos los quiebres que se han evidenciado en el legislativo? Bueno, vemos cómo en la Asamblea Nacional se conformó una nueva mayoría y no hay que engañarse. Y es la mayoría con banqueros, están ahí gente que pertenecía o pertenece a Creo. Vemos cómo también el hecho de haber reactivado el MPD está teniendo efecto. Yo les invito a los ecuatorianos que vean quiénes votaron a favor de la posesión de María Alejandra Vicuña y van a ver cuál es la nueva mayoría en la Asamblea Nacional, donde está directamente el amarre. Volvimos simplemente a la conveniencia, a la eliminación de los principios. La bancada con principios, la de la Revolución Ciudadana, tiene muy claro que va a trabajar por todos los ecuatorianos, propositivamente. Trabajaremos en una nueva ley del emprendimiento, que se cumpla también con las políticas públicas en lo que tiene que ver con crecimiento económico y con redistribución de la riqueza. Lo que buscaremos es la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes, de las madres, de las mujeres. Pero evidentemente lo que vemos es que del otro lado, por parte del gobierno nacional, no hay ni una sola propuesta en favor de los ecuatorianos. Esa ley económica urgente vino mal, realmente mal, y fue necesario que desde la Comisión de Régimen Económico le cambiemos más o menos el 70%, y pese a eso nos vino con veto. Y nos vino con veto para entregarle el dinero electrónico a la banca, para afectar a nuestros migrantes y para afectar a todos los ecuatorianos, porque recordarles que ahí nosotros habíamos propuesto que se revise a la baja el costo de los servicios bancarios. Y Lenín Moreno lo que hizo fue defender directamente a la banca. Eso lo vetó. ¿Ustedes estarán dispuestos a mantener diálogos con el gobierno central? Suena un poco paradójico, pero ellos han insistido en que el diálogo será la arista que marque este gobierno. Para nosotros el diálogo es una herramienta positiva que tenemos que siempre tener presente, pero el diálogo con resultados, no el diálogo cuentero. Todos los que participaron en los diálogos que estableció el gobierno nacional y han dicho que el diálogo fue traicionado. Y bueno, pues se ve que este gobierno es experto en traición. Traicionó a su movimiento político, traicionó a su plan de gobierno y poco a poco va traicionando a todos los ecuatorianos. Asambleísta, para finalizar la entrevista quisiera por favor que nos resuma cómo fue la jornada que ustedes efectuaron en Puerto Viejo en la campaña de la consulta popular por el no. Bueno, realmente exitosa. Mire cómo ahora se manipula. Rafael Correa Delgado, el gran líder y ante todo el gran trabajador, un hombre que durante 10 años durmió solo 4 horas para poderle responder a la patria, está encabezando nuestra campaña por el no. Pero no solo él, sino cientos y miles de hombres y mujeres patriotas que están defendiendo el Estado, que buscan que votemos no a la pregunta 3, que es un golpe de Estado, un asalto a todas las funciones del Estado, donde el dedo y el amarre no se puede permitir, no se puede permitir el reparto. La pregunta 2, que lo que pretende es recortar libertades a los ecuatorianos, que no podamos elegir libremente, simplemente por el reparto, haciendo alusión a la alternancia. Y finalmente la pregunta número 6, que lo que busca es promover a los especuladores, que tengan mayor beneficio en contra del derecho a la vivienda. En Puerto Viejo pudimos ver cómo los manavitas están con la Revolución Ciudadana, pudimos ver cómo a través de los recorridos la gente abrazaba a quienes hemos sabido defender con ideales, con principios, por lo que la gente votó. El agradecimiento por todo lo que hicimos después del terremoto, pero no solo por eso, sino por lo de antes. Cuando estuvimos desplegados, y recordarás que de aquí de la Asamblea Nacional salieron varias brigadas, los organismos internacionales nos decían que parecía que nos hubiésemos preparado para el terremoto, con las grandes obras de infraestructura, con la viabilidad, con el sistema ECU 911, con todo lo que pudimos nosotros desempeñar ahí en territorio. Ese pueblo agradecido que vio cómo a través de la política pública, de las obras, de la implementación de un buen gobierno, pudimos responderle. Está viendo cómo ahora no les entregan las casas del plan de reconstrucción, cómo se llevan 300 millones de Manaví y Esmeraldas que estaban destinados para poder mejorar las condiciones de los manavitas que sufrieron este terremoto. Bueno, pues ante eso, el pueblo manavita en Puerto Viejo, en Manta, nos está respaldando.
dice no a esa consulta mañosa, ilegal e inconstitucional. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Esteban Melo, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de entrevistas de TVL Noticias. Es momento de una pausa, amigos, nosotros continuamos enseguida con más información. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El juicio político es una responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional. El pasado 28 de junio, 59 asambleístas de oposición y una de Alianza País presentaron la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Meses después, el Consejo de Administración Legislativa dio paso a la solicitud luego de recibir luz verde por parte de la Corte Constitucional. El trámite fue sustanciado por la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, el proceso fue suspendido debido a que la Asamblea Nacional designó este sábado una nueva vicepresidenta de la República y la Constitución no permite enjuiciar políticamente ya sea al presidente o al vicepresidente de la República cuando ya no ejerzan en funciones. Es momento de dar paso a nuestra siguiente entrevista. El asambleísta Homero Castañer es parte de la Comisión de Fiscalización, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes en el país. Asambleísta, usted es parte de esta mesa legislativa y desde la oposición se insistía en que pese a la situación de Jorge Glass, el juicio político se debía continuar, esto para dejar un precedente histórico. Bueno, mire, yo quiero dejar claro que ayer no fue la comisión la que decidió suspender el juicio político. Así es, entregarán un informe al presidente de la Asamblea. Fue la presidenta de la comisión con su criterio personal jurídico que decidió suspender sin haber hecho ninguna resolución de la comisión, sin haber hecho ninguna votación, es decir, ahí no se escuchó ni se puso democráticamente el criterio de los asambleístas en un tapete para ver cuál era el que valía o no. Incluso hay declaraciones de ahí del asambleísta Salgado en donde me da la razón cuando yo expliqué por qué no debía suspenderse el juicio político. La situación es clarísima. El juicio político tiene en la Comisión de Fiscalización 3 partes: abocar conocimiento, segundo, recibir las pruebas de cargo y de descargo, para eso hay 5 días, y 5 días para emitir un informe recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional su archivo o la continuación del juicio, la interpelación que ya se llama. Antecedente que usted nos dice suspender, extinguir, terminar, acabar un juicio político. Imagínense lo que fuera que a mí me inician un juicio, renuncio o abandono el cargo durante el juicio y ya me he lavado las manos y se acaba mi responsabilidad. El juicio político inició a un vicepresidente en funciones, un vicepresidente que constitucionalmente ejercía ese cargo y debía continuarse porque si no se estaba actuando ilegalmente. Y también quiero ser categórico el por qué yo considero que no se continuó este juicio político, porque para mí esto ya estuvo preparado, ya prepararon los tiempos para boicotear el juicio político. El tema es que tenían terror de que Jorge Glass vaya a la asamblea, de darle un atril 2 o 3 horas para que hable, para que nos dé la cara, porque muchos de los asambleístas oficialistas son sus amigos, son sus camaradas, muchos de ellos tienen rabo de paja en este tema de corrupción y eso es lo que se quería impedir. Asambleísta, ya nos ha dado la lectura de cómo usted considera que ha sido realizado este trámite. ¿Qué debía hacer entonces la presidenta de la Comisión de Fiscalización para dar paso o no? Ella ha dicho que se han recibido las pruebas tanto de cargo cuanto de descargo. Lo que tenía que hacer ella es que se continúe, que se evalúen las pruebas de cargo, de descargo, y que se haga un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso era el proceso normal
legal, y lo único que nos permite la ley, el tema de haberlo suspendido por un criterio personal, repito, personal, porque algunos asambleístas, no solo Mero Castañer, fue Raúl Tello, Ramón Terán, Jimmy Candel, la propia Silvia Salgado, expresamos nuestra preocupación frente a este entrampado jurídico, es que seamos democráticos, es decir, no solo se pueda acoger un criterio personal de la presidencia de la Asamblea, sino en ese caso era de someterlo a votación y no simplemente decir yo mandaré a la presidente José Serrano el informe de la comisión. Ese no es informe de la comisión, es informe de la presidenta, y nosotros elaboraremos un informe dejando sentado que estuvimos en desacuerdo con la decisión tomada. ¿Queda entonces una deuda pendiente respecto de este tema? Fue la segunda solicitud de pedido de juicio político a la que se dio paso. Mire, se ha dado un proceso que nunca ha habido un escenario tal en la historia republicana. Es decir, por un lado una terna, por otro lado un tema de abandono del cargo administrativo, por otro lado un vicepresidente preso, por otro lado un juicio político en marcha. Esa situación no se ha dado nunca. Existen muchos vacíos que nos han permitido darnos cuenta que deben ser modificados en la ley. Pero más allá de eso, yo quiero también dejar en claro que aquí ha habido un manejo legislativo de parte de la dirección de la Asamblea, por que lo que les conviene lo ponen en el orden del día, lo que no les conviene o es incómodo simplemente lo demoran, lo bloquean o lo ponen en una congeladora. Si es que ellos hubieran hecho caso a lo que dice la ley, que no se necesita una prueba penal para iniciar un juicio político, el vicepresidente hace rato ya estaba destituido, censurado, y hubiera estado enfrentando a la justicia como un delincuente común. Claro, no quisieron ellos dar paso al juicio político y nos tocó pasar el bochorno de tener un vicepresidente 3 meses defendiéndose en los medios de comunicación y 3 meses en la cárcel. Asambleísta. El Ecuador es el que ha perdido. Asambleísta, sin duda este capítulo está ya por concluir, entonces ¿en qué debería centrarse ya el legislativo luego de dar paso ya a una página más? El legislativo hace rato debió centrarse en proyectos productivos, en proyectos prioritarios para el Ecuador. No puede ser que los dimes y diretes, los problemas internos entre los legisladores oficialistas hayan afectado el trabajo en el Pleno. Ha habido semanas que no se ha sesionado porque ellos han estado en reuniones de bloque o porque no se ha querido atender ciertas resoluciones o ciertas peticiones de fiscalización que hemos hecho la oposición. Mire, yo pienso que el país debe empezar a dar la vuelta a la página sobre el tema Glass. Este rato él tendrá ya que seguir enfrentando a la justicia y eso es un problema personal de él. Nosotros nos centraremos en que se sigan descubriendo, hay acusaciones muy graves, delaciones muy graves que involucran a otros funcionarios públicos, porque lamentablemente en nuestros proyectos que hemos presentado en el legislativo también nos han puesto trabas, también no nos dan la posibilidad de que vayan a las comisiones o a ser debatidos en el Pleno, pero para eso estamos, seguiremos luchando, seguiremos nosotros trabajando, para eso nos envió el pueblo ecuatoriano y al final del día ellos serán quienes pongan en una balanza histórica de quienes han actuado como verdaderos asambleístas y quienes han actuado como cómplices y encubridores de la corrupción.
Bien, muchísimas gracias a la entrevista concedida vía telefónica por el asambleísta del Movimiento Creo, Homero Castañer. Queremos hacer una precisión nada más. Esta solicitud que ingresó en octubre a la Asamblea Nacional, que fue por parte de asambleístas de oposición que pedían la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Muchísimas gracias, asambleísta. Nosotros continuamos con más información y en la historia del Ecuador no es la primera vez que la Asamblea Nacional designa a un nuevo vicepresidente ante la ausencia definitiva del segundo mandatario titular. A continuación revisamos algunos de los antecedentes en cuanto a la posesión de esta dignidad. No es la primera vez que la función legislativa elige a un vicepresidente de la República ante la ausencia definitiva del vicepresidente titular. La primera vez fue cuando el Ecuador retornó a la democracia, en 1981, tras el fallecimiento del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Su vicepresidente Osvaldo Hurtado asumió su cargo y el Congreso, en ese tiempo llamado Cámara Nacional de Representantes, eligió a León Roldós Aguilera como vicepresidente de la República. La segunda ocasión fue en 1995, cuando renunció Alberto Dajic tras la emisión de la orden de prisión por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo caso el Congreso Nacional eligió un nuevo vicepresidente, Eduardo Peña Triviño, quien se desempeñaba como ministro de Educación en ese entonces. Cuando cae el expresidente Abdalá Bucaram y nombran a Fabián Alarcón como presidente interino, Rosalía Arteaga asumió unos meses la vicepresidencia y luego renunció. Pedro Aguayo ocupó su lugar. Otro de los antecedentes que revela la historia ecuatoriana es cuando cae Yamil Maguad y asume Gustavo Noboa la presidencia de la República. Fue elegido por el Congreso Nacional como vicepresidente Pedro Pinto Rubianes. Cuando cae Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios sube como jefe de Estado, igualmente el Congreso en ese entonces eligió a Alejandro Serrano Aguilar, un ingeniero civil cuencano, como vicepresidente. Asimismo, ante la ausencia definitiva de Jorge Glass Espinel en su cargo como vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional nombra el 6 de enero a María Alejandra Vicuña como su reemplazo para acompañar en el gobierno de Lenín Moreno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, ahora nos centramos en materia legislativa. La lectura y debate en torno a los más de 380 artículos que tiene el borrador para segundo debate del proyecto orgánico de Código de Salud iniciará este lunes en la Comisión del Derecho a la Salud. El presidente de dicha mesa legislativa, William Garzón, sostuvo que una de las aristas más importantes del proyecto es garantizar la gratuidad de la salud para todos los ecuatorianos. Este lunes inicia la lectura y debate punto por punto de los más de 380 artículos que tiene el borrador para segundo debate del proyecto del Código Orgánico de Salud, según informó el presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, quien también detalló las aristas más importantes del documento, que está constituido por un título preliminar y 3 libros. Organizar el Sistema Nacional de Salud del país, darle la rectoría al Ministerio de Salud, que no la tiene el día de hoy. Defendemos la gratuidad en la atención en nuestro país. La legisladora Ana Galarza resaltó lo fundamental de prevenir enfermedades en el país. Por su parte, el asambleísta Poli Ugarte, quien presentó otro proyecto de Código Orgánico de Salud, calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL, explicó qué se propone. El código que se aprobó en primer debate tiene un sistema de salud concentrador y centralizado hacia el Ministerio de Salud. En el nuestro tenemos dividido, es decir, el sistema de salud tiene 3 ejes, un modelo de gestión por procesos. En el modelo de atención queremos una atención primaria, es decir, queremos la atención en sus centros, pero resolutiva. Y el tercer punto o el tercer eje es el modelo de presupuesto. Dentro del proyecto que fue aprobado en el primer debate, se establece que los recursos del IES pasarían al Ministerio de Salud Pública. Nosotros nos oponemos. Otro de los puntos que toma en cuenta la normativa es el buen vivir, según la asambleísta Ana Galarza. Este borrador contempla también el aspecto fundamental que habla la Constitución sobre el buen vivir y algo importante, el buen morir también, una muerte digna donde no exista el maltrato a la persona que está atravesando por una enfermedad terminal. El titular de la mesa legislativa sostuvo que espera que el borrador esté listo y aprobado por la comisión a la brevedad posible para su discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Karel Sack, TVL Noticias. La esencia de la ley.
Los convenios o contratos de pasantías y prácticas preprofesionales no remuneradas constan en la Ley Orgánica de Servicio Público. La norma busca que las instituciones del sector educativo puedan celebrar estas actividades con estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas, respetando la equidad, paridad de género, discapacidad y la interculturalidad. En nuestro segmento La Esencia de la Ley les presentamos los alcances y beneficios de esta normativa. Los convenios o contratos de pasantías y prácticas preprofesionales no remuneradas contribuyen a la formación del estudiante, le permiten adquirir experiencia en el campo laboral, desarrollar criterios profesionales y sobre todo toma de decisiones. Este requisito académico debe ser aprobado antes de haber cumplido el 90% de la malla en cualquier universidad del país. En ese sentido, el artículo 59 de la LOCEP busca que las instituciones del sector público celebren estas actividades con estudiantes de institutos, facultades y escuelas politécnicas, respetando la equidad y la paridad de género, discapacidad y la interculturalidad. Los convenios o contratos de pasantías y prácticas preprofesionales no remuneradas contribuyen a la formación del estudiante, le permiten adquirir experiencia en el campo laboral, desarrollar criterios profesionales y sobre todo toma de decisiones. Este requisito académico debe ser aprobado antes de haber cumplido con el 90% de la malla curricular en cualquier universidad del país. En ese sentido, el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Público busca que las instituciones del sector público celebren estas actividades con estudiantes de institutos, facultades y escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la interculturalidad. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional se implementa este servicio a la comunidad académica desde dos áreas: la parte política, que es liderada por la Coordinación de Participación Ciudadana, que se encarga de gestionar los convenios interinstitucionales con universidades a nivel nacional, con la finalidad de que estudiantes que estén cursando sus últimos años de su carrera realicen sus prácticas en el Parlamento ecuatoriano. Ana Cristina Chamorro es analista legislativa de Talento Humano. La Asamblea Nacional firma convenios interinstitucionales de cooperación con varias universidades a nivel nacional. Estas universidades son las encargadas de remitir a la Asamblea Nacional el listado de estudiantes que pueden hacer estas prácticas. Y en cuanto a la parte técnica y logística de las prácticas, la analista nos cuenta que estas son tramitadas por la Coordinación de Talento Humano, que se encarga internamente de hacer un levantamiento de información de las áreas que solicitan un practicante y si están en la capacidad de recibirlos. Solicitudes las remiten a la administradora general, quien a la vez humilla a Talento Humano para que Talento Humano proceda a ubicar a estos estudiantes dentro de las unidades administrativas o las comisiones legislativas para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas preprofesionales. Otro de los pasos para realizar las prácticas es el procedimiento de la gestión de firma de convenios interinstitucionales que permite a la Asamblea Nacional y a la institución firmante trabajar conjuntamente en varias temáticas, como por ejemplo, por parte del Parlamento ecuatoriano, se provee apoyo metodológico para el diseño y la implementación de prácticas preprofesionales, investigaciones, cursos de capacitación, programas de formación, grupos de trabajo o estancias de investigación a través del personal de las comisiones especializadas permanentes y de la Escuela Legislativa, difundir la oferta académica de la universidad entre los asambleístas y funcionarios legislativos, proporcionar el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las actividades comprometidas en este convenio, coordinar a través de las instancias pertinentes la realización de actividades académicas que fomenten el trabajo en conjunto. Mientras que por parte de la institución académica se prevé promover y participar en espacios de diálogos académicos con la Asamblea Nacional, brindar aval académico a capacitaciones conjuntas dirigidas a los funcionarios legislativos, compartir la información correspondiente a investigaciones, cursos de capacitación, programas de formación. Desde el inicio de la administración del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, el Parlamento ecuatoriano abrió las puertas a 65 personas para que realicen sus prácticas preprofesionales. Tenemos suscritos la Asamblea Nacional alrededor de 76 convenios interinstitucionales y la Escuela Legislativa cada día va suscribiendo más. Karina Rosales es una de las practicantes del área administrativa y Coraima Torres es pasante del área de comunicación interna de la Asamblea Nacional. Ambas nos cuentan su experiencia dentro del legislativo. Fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad aprendí mucho, no es el típico de que coge y vas a archivar y muy aparte de no ser remunerado, o sea, creo que la experiencia es lo que más valió. Por ejemplo, yo ahorita hago lo que es calificaciones de hojas de vida para la gente que va a ingresar a la institución
qué es lo que se refiere a mi carrera. Lo que he aprendido es todos los temas de comunicación, las redes sociales, los comunicados, cómo se emite, cómo se redacta. Entonces, son cosas que yo la verdad no sabía, pero conforme pasó el tiempo yo ya lo sé y ahora yo los hago. Cabe mencionar que dentro de la ley también se estipula que por estos convenios o contratos no se originan relación laboral ni de dependencia alguna, no generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas, se caracterizan por tener una duración limitada y podrán percibir un reconocimiento económico establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en el caso de pasantías. Cabe mencionar que dentro del artículo también se estipula que por estos convenios o contratos no se origina relación laboral ni de dependencia alguna, no generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas, se caracterizan por tener una duración limitada y podrán percibir un reconocimiento económico establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en el caso de pasantías. En una nueva entrega les presentaremos los alcances y beneficios de otras leyes que hayan sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias a nuestra compañera María Fernanda Medina. Y con esto llegamos al final de TVL Noticias Primera Emisión. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Que tengan un excelente día.